Entonces, dijimos que lo que íbamos a ver hoy serían lo que es especificidad, señal y el receptor. O sea, la especificidad, señal, receptor, se llama de esa manera. ¿Por qué se llama así? La idea es la siguiente. Nosotros habíamos visto en clases anteriores que existían receptores que se encuentran en la membrana, ¿sí?, y en el citoplasma. Ahora, esos receptores lo que van a hacer es captar determinados estímulos, ¿sí? Ahora, pueden ser lumínicos, pueden ser químicos, pueden ser mecánicos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los lumínicos vendrían a ser la luz, después los mecánicos el sonido, después los químicos los aromas o los gustos o los sabores, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Para esos estímulos va a haber un tipo particular de receptor. Por eso hablamos de que especificidad significa que es un elemento único, particular o propio, o sea que algo específico. Especificidad, o mejor dicho, específico, sí, en realidad especificidad viene de específico, y específico significa único, particular, propio, ¿sí? Ahora, ¿por qué hablamos de señal receptor? Porque va a haber un receptor específico para una determinada señal. Recordemos que las señales son los estímulos, y los estímulos vendrían a ser todas aquellas modificaciones, ¿sí?, factores o todo cambio que ocurra en el medio, tanto en el medio externo como en el medio interno, ¿sí? Ahora bien, recordemos, va a haber un receptor que va a captar un estímulo específico. Este receptor sí o sí tiene que ser del estímulo que vaya a captar. Por ejemplo, si es la luz, el receptor tiene que ser sí o sí un receptor que capte la luz. Como por ejemplo, los receptores que se encuentran en el ojo. Los receptores que se encuentran en el ojo son los que captan las variaciones de luz. Ahora, ¿qué va a pasar? Esta relación es única y es la que va a generar la comunicación que hay entre las células. ¿Por qué? Porque la idea es la siguiente, que toda señal, ¿sí?, sea captada por un receptor. El receptor, ¿sí?, que capta todos los estímulos que vienen del ambiente, se encuentra en la membrana plasmática, ¿sí? ¿En la membrana plasmática de quién? De las células. ¿De qué tipo de células? De un tipo de células que pertenecen al sistema nervioso que se llaman neuronas. Lo que va a suceder es que los receptores de las neuronas van a captar esos estímulos y a partir de ahí, ¿sí?, se va a generar una relación entre la señal, o mejor dicho el estímulo, y el receptor, que van a modificar a toda la membrana de la célula y van a formar lo que se llama impulso nervioso. Ese impulso nervioso es la información, ¿sí?, que se genera para que vaya hasta los centros nerviosos que se encuentran en el sistema nervioso central, o mejor dicho acá, donde yo les había comentado. Ahora, ¿qué va a suceder? La idea es la siguiente, que esa información sea leída por los centros nerviosos, entendida y se devuelva una respuesta, para que nosotros podamos responder, o el resto de los animales, ¿no?, puedan responder ante esas modificaciones que vienen del ambiente o del medio interno, ¿sí? Esa es la idea. Por eso es que las células deben comunicarse unas con otras. ¿Por qué? Porque esa información que ingresa, o mejor dicho, esa relación que hay entre el estímulo y el receptor, ocurren a nivel de la membrana de la célula nerviosa. La célula nerviosa lo que va a hacer es enviar esa información, ese impulso nervioso, a través de su cuerpo a otra neurona, y así a otra neurona, porque funcionan como si fueran rieles de comunicación. Entonces van llevando la información hacia los centros nerviosos que se encuentran en el sistema nervioso central, vendrían a ser acá, en la cabeza, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo, lo del sistema nervioso. Lo que pasa es que ahora quiero que vean cómo es el movimiento de la información, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar? En lo
que yo les comentaba del impulso nervioso, cómo se forma, es porque yo, por ejemplo, acá les hice un dibujito. Este vendría a ser el estímulo y este es el receptor. ¿Ven que uno está preparado para estar unido al otro? Eso es lo que yo les decía, lo de especificidad. Comúnmente uno habla de llave-cerradura. ¿Vieron que hay una única llave para una única cerradura? Bueno, este más o menos es el mismo caso. El receptor es único para un estímulo y ese estímulo es único para ese receptor, ¿sí? No hay un receptor que capte otro tipo de cosas, sino que capta un estímulo en particular. Entonces, esta es la relación que yo decía. Cuando el estímulo o la señal, ¿sí?, está en contacto con el receptor, como ese receptor está en la membrana, lo que va a pasar es que la membrana se encuentra como si en reposo, ¿sí? Al encontrarse en reposo, significa que existen dentro del citoplasma y por fuera de la membrana iones, ¿sí?, de carga positiva, que son son el sodio y el potasio, que hacen que esa membrana se encuentre en reposo. ¿Qué va a pasar? Cuando el estímulo ingresa, genera un cambio en la membrana, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que hace la membrana es permitir que ingrese información. Si ustedes recuerdan del año pasado, en segundo, cuando estudiaron membrana, la membrana es selectivamente permeable, o sea que elige lo que quiere ingresar. En este caso, ni bien el estímulo toca el receptor o se acerca a la membrana, lo que va a pasar es generar un cambio y hace que la membrana se vuelva permeable, o sea que deja ingresar. Entonces, al generar ese cambio, se forma el impulso nervioso. El impulso nervioso vendría a ser la información en movimiento que debe ir moviéndose de una célula a la otra hasta llegar a los centros nerviosos. Bien, cerramos la clase del día de hoy. Soy la profesora Correa Natalia y esto es Aprendemos desde casa. Cuídense.